SER Podcast. Bueno, si van pasando los días, si un 2 de agosto a las 10 de la noche cierra el libro o apaga la luz de la cocina y se va por la radio de la habitación y la saca al balcón mientras cena, como hoy me contaba por ejemplo Pilar en Instagram, eso significa que quiere saber qué ha pasado hoy. Bueno, se lo vamos a contar. Hoy se ha vuelto a librar eso que de forma un poco pedante llamamos la batalla por el relato a partir de los datos del paro. ¿Qué dicen los datos? En la versión del gobierno, que seguimos en cifras récord de cotizantes o que el paro registrado se sitúa en niveles que no se daban desde hace 15 años. Sin lugar a dudas, llevamos más de 5 meses, ¿no?, disminuyendo las cifras de paro, y esto es muy positivo para nuestro país. Estamos, como ven, ¿no?, con límites por debajo, ¿no?, de los 3 millones en 2,6 millones de personas paradas en España, y la cifra es muy positiva. Desde el año 2008 no teníamos unos niveles de paro semejantes. Es lo que decía Yolanda Díaz esta mañana en Televisión Española, datos de paro que en la versión del PP transmiten otra realidad. Es el tercer peor dato de afiliación en un mes de julio desde 2012. Es lo que dicen. Destacan también que el 80% de los contratos son temporales o fijos discontinuos. La economía no va como una moto. Si cogemos los datos de afiliación, el tercer peor dato de julio desde el año 2012. Si cogemos el número de contratos, se han firmado más de 1,4 millones, pero más del 80% son a tiempo parcial, fijos discontinuos o temporales. Si nos vamos al desempleo, somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo. Si nos vamos a autónomos, hemos perdido más de 6.800. Si comparamos empresas, igualmente en este último mes hemos perdido más de 2.200 empresas. Y seguimos sin conocer el número de fijos discontinuos que hay en España, sin trabajar. Sin duda, la moto se está parando. Lo que decía Juan Bravo, Cuca Gamarra del PP ha llegado a decir en Twitter que la economía va como una moto, pero hacia el acantilado. Que digo yo que ni los campeones del mundo ni los parias del planeta, que habrá un término medio para hacer una valoración de la estadística. Hablaremos, por tanto, del paro en hora 25, hablaremos de la financiación autonómica, de ese debate recurrente que está centrando estos compases postelectorales con los recelos del PP. Escuchen al presidente de la Xunta y al presidente de la Generalitat Valenciana. Muestra de insolidaridad absoluta, beneficiar a alguien para perjudicar a todos los demás, y desde luego Galicia no lo puede permitir y no sería aceptable en absoluto, y nosotros desde luego reaccionaríamos. Espero que simplemente sea un tanteo y espero que finalmente todo eso no se confirme. Sigo esperando con cierta dosis de ingenuidad que sea una serpiente de verano, porque si no es así, pues el nivel de contundencia de mis declaraciones y de mis hechos no será tan amable como el que estoy teniendo en este momento. Se le oye regular, pero decía el presidente valenciano que espera que sea una serpiente de verano, porque si no, el nivel de contundencia de sus declaraciones aumentará. Vamos a escuchar a Coalición Canaria decir que si se negocia lo de los dineros con Cataluña, pues que también se negocie con Canarias. O a Marta Rovira, de Esquerra, decir eso de que no se confíen, que nuestros votos no están asegurados. Es el ritual de siempre. Esto no cambia en ninguna negociación. Y hablaremos del viaje de Pedro Sánchez a Marruecos. El PP cree que es una provocación propia del personaje, así lo han dicho. Y hablaremos de las lenguas cooficiales que Sumar quiere que se puedan escuchar, usar en el Congreso. Y por los escándalos que han desfigurado su rostro y que llaman a una purificación humilde, constante, partiendo del grito de dolor de las víctimas que siempre han de ser acogidas y escuchadas. El Papa está en Portugal, participa en la Jornada Mundial de la Juventud. Portugal cifró en casi 5.000 las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica desde 1950. Iremos a Estados Unidos para que Sara Canals nos cuente cómo se prepara la comparecencia de mañana de Donald Trump ante la Corte, que le acusa de maniobrar, de conspirar para adulterar el resultado de las elecciones del 2020. Estamos también pendientes de que se confirme en algún momento, algún día, la evacuación de las 70 personas que el gobierno español va a sacar de Níger. Y antes de todo eso, el tiempo. Jordi Carbó, hola de nuevo. ¿Cómo estamos? Eres ya, Jordi, como el mesías del cambio de tiempo.
Se desea que llegue este descenso de temperaturas, aunque vamos a ser un poco antipáticos y decir que, bueno, verano todavía queda y mucho, y de hecho en gran parte del país este descenso lo que provocará es que no que deje de hacer calor, sino que el calor sea más soportable y solo durante un par de días. En gran parte de la mitad norte y el Mediterráneo sí que va a durar un poco más. De hecho, las inmediatas horas todavía vamos a sufrir porque el calor se mantendrá. La próxima noche va a ser de nuevo difícil descansar en gran parte de la península y los archipiélagos, con temperaturas muy altas. Ya ha empezado a bajar un poco en el Cantábrico y en Galicia, donde hemos tenido algunos chubascos. El descenso lo notaremos mañana en las máximas, donde hoy en el Mediterráneo se superaban los 40 grados, mañana apenas se alcanzarán los 30, de manera que objetivamente se notará. A esto hay que añadir el viento, que hará que aún aumente más la sensación de confort, y lamentablemente esta situación nos va a traer viento, ambiente seco, es decir, aumento del riesgo de incendios forestales y poca lluvia. Aún así, mucha atención a partir de esta madrugada, sobre todo en la mitad este de Cataluña. Algunas tormentas descargarán con fuerte intensidad. También mañana en el Cantábrico tendremos algunos chubascos. Gracias, hasta luego, Jordi. Adiós. Hora 25. Pedro Blanco. Las 10 y 11 minutos de la noche, las 9 y 11 minutos en Canarias. Venga, vamos a abrir ya el tiempo de análisis en Hora 25. Hoy hemos convocado a Garbiñe Biurrun, es jueza en Euskadi. Garbiñe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos también hoy. A Sergio Pascual, exdiputado en el Congreso, analista político desde Galicia. Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches. Enric Juliana, periodista de La Vanguardia. Enric, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y pues voy a añadir a alguien más. Y entonces a lo mejor ustedes dicen, pero si habitualmente son 3, es verdad. Hoy vamos a ser 4. Fernando Garea, adjunto al director del Español. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el oyente dice, ¿por qué 4? Pues mire, por algo tan humano como que nos hemos equivocado en la convocatoria. Hemos sumado a uno más de los que deberíamos ser. Y oye, pues estupendamente. Más voces, más opiniones, más riqueza en el análisis. Venga, vamos a llamarle, no sé, le podemos llamar el resacómetro electoral. Lo ponemos en marcha una noche más, que, ¿para qué nos vamos a engañar?, es de lo más trascendente de cuanto les podemos contar estos días. La actualidad está agostando un poquito. Es donde más juego hay ahora mismo en lo inmediato, en la parte política. Y hoy, como ayer, nos vamos a detener en el debate, ya veremos si acaba siendo además de debate una discusión, mucho me temo que sí, sobre la financiación autonómica. Hay que reconocer a quien piensa en estas estrategias que mientras hablamos de los dineros, pues no estamos hablando, pues no sé, del referéndum, de la independencia o de la amnistía o de los indultos. Es una forma de situar el debate en términos que sí tienen un encaje constitucional, pero, en fin, los recelos son inevitables, como lo han sido, por otra parte, cada vez que se ha anunciado una negociación en la que Cataluña pide un trato singular, diferente o preferencial. Hoy lo que tenemos por una parte es al PP, que se moviliza para avisar de que no van a permitir tratos de favor. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Dice el PP que no es cuestión de estar a tortas por la financiación. Un sistema de financiación autonómica que lo que tiene que hacer es ser un instrumento de unión entre territorios, de unión de personas, y no un sistema para confrontar a unos territorios frente a otros. Es Juan Bravo, el encargado de Economía en el Partido Popular. No es algo para confrontar, pero visto lo que se está cocinando, los varones del partido se preparan para una guerra. Muestra de insolidaridad absoluta, beneficiar a alguien para perjudicar a todos los demás, y desde luego Galicia no lo puede permitir. No lo vamos a permitir, avisa Rueda desde Galicia, no lo vamos a tolerar. Avanza Mazón desde la Comunidad Valenciana. Ni mercadear, ni vamos a tolerar que se negocie en un cuarto oscuro. Andalucía ha hecho sus cuentas, defiende que pierde 1.000 millones al año con este sistema. Carolina España es la consejera de Hacienda de la Junta. Desde Andalucía no vamos a permitir nuevos agravios, no queremos que sigan castigando a Andalucía, porque todo el dinero que no recibe Andalucía por parte del gobierno es dinero que no nos podemos gastar en los andaluces. Las comunidades populares no quieren negociaciones VIP para Cataluña a cambio de la investidura y creen que el foro para amarrar una financiación que convenza a todos es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no tienen muchas esperanzas. Que sea una serpiente de verano, porque si no es así, pues el nivel de contundencia de mis declaraciones y de mis hechos no será tan amable como el que estoy teniendo en este momento. Ahí queda esa reflexión de Mazón. El PP tiene más poder autonómico desde mayo y piensa usarlo. Los socios, los confesados, los claros, los que pueden también acabar siéndolo, los socios de Pedro Sánchez, también andan metidos en la discusión. Coalición Canaria, que es en estos contextos en los que
consigue la atención, que luego de otra forma va siendo más leve. Dice este partido que si se negocia con Cataluña, pues se negocia con todos. Si se abre para otros, se tiene que abrir para Canarias también. Entiendo que si otros son importantes por el peso de sus votos, pues nuestro voto puede ser importante también y nuestro voto tendrá un importante precio como tenga el de los demás. En Sumar también comparten que hay que renovar el modelo, que está caducado, superado por el paso del tiempo y de algunas crisis en este tiempo. En realidad, el partido de Yolanda Díaz quiere algo más, quiere una reforma del modelo fiscal para ingresar más. Queremos más, queremos una España mejor, queremos más derechos laborales, queremos más sanidad pública, más educación pública. En definitiva, queremos más financiación, lo decíamos en campaña electoral, financiación que tiene que venir de la mano también de una reforma profunda de los ingresos públicos. Yolanda Díaz ha pasado esta mañana por Televisión Española. Una voz más y nos detenemos ya en la tertulia. La de Marta Rovira, Esquerra Republicana, en Cataluña Radio. Hoy tocaba que el apoyo de Esquerra pueda parecer un poco más difícil de lo que pudo parecer ayer después de escuchar a Pere Aragonés. Esta advertencia, la que van a oír ahora, la vamos a escuchar muchas veces, en muchos portavoces de varios partidos durante las próximas semanas. Ningú pot donar per descomptats els vots d'Esquerra Republicana. Nadie puede dar por sentados los votos de Esquerra Republicana porque queremos que se sepa exactamente de qué tendrían que servir. No partimos de cero, hay un trabajo hecho durante la anterior legislatura y que nos gustaría continuar haciendo y creemos con mucha más fuerza, sumando la fuerza de todos los independentistas de Cataluña. Bueno, vamos con el análisis. Como nuestros comentaristas son muy perspicaces, si digo que el tiempo es el mismo de siempre, pero somos uno más, ya saben lo que estoy queriendo decir, que hay que gestionarlo de otra manera. Enrique, voy a empezar por ti, a partir de un argumento que daba el presidente de la Comunidad Valenciana, que decía, espero que esto de la financiación autonómica, del nuevo modelo, de la posible negociación abierta con Cataluña, sea solo una serpiente de verano. ¿Qué posibilidades hay, Enrique, en tu opinión, de que efectivamente se quede en eso, solo en una serpiente de verano? Mira, yo de entrada recomiendo buscar en la hemeroteca la conferencia que produjo Alberto Núñez Feijóo en el Cercle de Economía de Barcelona el pasado 31 de mayo de este año, en puertas, digamos, de las elecciones generales que ya habían sido convocadas por Pedro Sánchez, puesto que ya se habían celebrado las elecciones municipales, ya se conocía el resultado de las elecciones municipales y autonómicas. En esa conferencia importante, ante una selecta representación del empresariado catalán, Feijóo dijo que Cataluña sería una prioridad en su política. Reconoció errores del Partido Popular en el pasado en lo que respecta a Cataluña, prometió una revisión del modelo de financiación autonómica y puso énfasis en la necesidad de dotar de más fondos al servicio de cercanías de Renfe en Cataluña. Y otros más puntos, pero cito los más concretos para no irme por las ramas. Es decir, esto ocurría a finales de mayo, ¿no? Esto hay que anotarlo, la hemeroteca siempre es un bien precioso. Dicho esto, a mí creo que en estos momentos estamos en pleno festival de cortinas de humo. Dudo sinceramente que si es que existen posibilidades de cerrar una investidura, en este caso en la persona de Pedro Sánchez en los próximos meses, no creo que se vaya a cerrar esa investidura, el acuerdo, sobre la base de la cuestión de la financiación autonómica. Creo que eso son maniobras de aproximación, tanteos, anzuelos, cortinas de humo, que tienen también un riesgo, que el riesgo lo estamos viendo estos días, que es que la caja de Pandora empieza a vibrar, ¿no? Y todo el mundo amenaza con movilizarse y pedir, en fin, y cómo está lo mío. Entonces, la cuestión para mí es esta, estamos ante señales de humo. Fernando. Bueno, yo también creo que, también dudo que esa investidura esté basada en este asunto, y de hecho es un marco que en este momento al gobierno le viene muy bien, porque qué más quisiera que fuera el objeto de la negociación y el marco de ese debate, porque además, lo voy a simplificar, quiere decir que los independentistas ya no se quieren ir, sino que lo que quieren es una buena financiación para su comunidad autónoma, por decirlo muy simplificado. Pero puesto que tenemos este debate encima de la mesa, yo creo que hay que hacer un poco de memoria.
todos los sistemas de financiación que ha habido en democracia y los cambios que han ido teniendo han sido como consecuencia de que los diferentes presidentes del gobierno del Partido Socialista y del Partido Popular han necesitado mayorías y apoyos de los partidos nacionalistas. Y además siempre de los catalanes. Es decir, siempre los modelos de financiación han partido de negociaciones bilaterales entre el gobierno de turno y la Generalitat, o por mejor decir, partidos que gobernaban en la Generalitat y en Cataluña. Ya a partir de ahí se ha ampliado esa negociación y se ha llegado a esos modelos. Y si vamos a hechos concretos, en 1993 Felipe González pactó con Pujol, es verdad que era otro nacionalismo, pero pactó la cesión del 15% del IRPF para conseguir su apoyo para la investidura. En el 96 fue Aznar quien hizo lo mismo, subiendo del 15 al 30 del IRPF y además dando capacidad normativa para aplicar esta cesión de impuestos. Y entonces se hizo también de espaldas al Partido Socialista porque votaron en contra comunidades entonces socialistas como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha. Pero es que luego Zapatero retocó ese sistema y lo hizo también porque necesitaba esos votos, y Rajoy también lo hizo. Rajoy también modificó ese sistema y además metió otros modelos y otros sistemas que tenían que ver con fondos específicos para las comunidades autónomas. Es decir, no es nada nuevo, y además el procedimiento, los que somos más veteranos y llevamos mucho tiempo hablando de esto de la financiación autonómica, es siempre negociación bilateral, luego multilateral y luego aprobación en el Congreso. Y luego desarrollo de eso que se aprueba en el Congreso con cada una de las comunidades autónomas. Es decir, que no es un modelo solo para Cataluña, sino que es para todos, y además partiendo siempre desde ahí, porque la realidad parlamentaria que tenemos en España es la que hay. Puede gustar o no, pero es la que hay. Sí. Claro, Garbiñe, en el País Vasco este debate se mira de una manera tangencial, aunque el otro día el presidente del PNV en esa entrevista en El País apostaba porque de esta nueva etapa que se abra y de su negociación con el Partido Socialista se discuta sobre el cambio en el modelo territorial, es lo que decía, un modelo territorial para 10 o 20 años, Garbiñe. Sí. Bien, yo lo que digo al Partido Nacionalista Vasco en este momento también me parece poco relevante, partiendo de la situación que tenemos en Euskadi, ¿no? Y con el concierto, y en Navarra con el convenio desde ese régimen foral constitucionalmente previsto y admitido. Y yendo, bueno, yo también efectivamente dudaba de que fuera un elemento determinante para atraer a Junts. Esquerra ya lo pongo más en cuestión, pero elevo la apuesta y ya no utilizo los términos que acaban de utilizar Enrique y Fernando de la duda, ¿no? Yo apuesto a que ese no va a ser el elemento determinante de ninguna negociación y en su caso de ningún acuerdo, máxime cuando, como ya se ha dicho, es una cuestión que se reitera sistemáticamente en cada legislatura, en ocasiones con éxito, o por lo menos quiero decir con resultado de alguna modificación o reforma del sistema de financiación, y en otras con nula alteración, para frustración de algunos presidentes, incluidos algunos socialistas que ya ha cesado, como el Ximo Puig en Valencia, en la Comunidad Valenciana, que se enfrentó por esta cuestión al presidente Sánchez. De manera que realmente, bien, esto urge una negociación absolutamente con todas las comunidades autónomas. Tengamos en cuenta, sin embargo, que en estos momentos 12 de las 17, aparte de Ceuta y Melilla, se encuentran en manos del Partido Popular, pero creo que es una cuestión transversal que afecta a todas, con independencia de cuál sea el color político de su gobierno. Y sobre todo quería también recordar una cosa, que es que en 2021 el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la señora Montero María Jesús, encargó a un grupo de expertos un informe sobre una eventual modificación del sistema de financiación autonómica, y ese informe duerme el sueño de los justos en un cajón. Sí. Yo no sé exactamente lo que dice, pero convendría probablemente sacarlo para partir de algo a la hora de empezar a cambiar el tema, no con vistas a una investidura, que me parece cuestión menor, insisto, en estos momentos, sino con vistas a cumplir incluso el propio programa electoral del Partido Socialista para estas elecciones del 23 de julio, programa en el que en unos términos ciertamente genéricos o vagos, pero sí que efectivamente se comprometía a una reforma de este sistema de financiación. Por lo tanto, yo creo que nada nuevo bajo el sol, y no este tema, bueno, pues circula como fuego efectivamente de artificio, pero sin más. A ver, Sergio. Pues yo
creo que voy a contradecir un poco a mis contertulios. Dale. Yo sí tengo la sensación de que el PNV no da puntada sin hilo y que cuando puso sobre la mesa la idea de que la cuestión del modelo territorial, así en genérico, sería el eje central del debate en torno a la investidura, estaba contándonos a todos y a todas que en realidad los bloques que hoy podemos ver en el Congreso y que podemos ver en la sociedad española, porque llevan impertérritos una buena década, no son tanto un bloque de izquierda y derecha, o no son solo un bloque de izquierda y derecha, sino que son también un bloque, llamémosle así, federalista y un bloque centralista o nacionalista español, ¿no? Y en esto el Partido Socialista ha dado muchas señales, algunas equívocas, pero ha dado muchas señales a lo largo de su historia, ¿no? Decía Garbiñe que aparecía en el programa electoral de 2023, pero también aparecía en el programa de 2016 y aparece todavía en la web del Partido Socialista prácticamente un calco de la Declaración de Granada en el que habla sobre avanzar en el modelo federalista, introduce la cuestión de la financiación autonómica como un elemento central de esa Declaración de Granada y de ese avance en el modelo federalista, y también, por qué no decirlo, y lo dejo aquí, la cuestión de la cooficialidad de los idiomas, o sea que parecería, de las lenguas, parecería que se han repartido un poco las tareas los dos socios de gobierno. Y luego dejo un apunte solamente votando. A mí un viejo y experimentado dirigente político me dijo una vez que cuando querías quitarte un problema de encima, lo mejor era meterle el balón entre las piernas al adversario, ¿no? Ya veremos cuánto tarda el Partido Popular en ponerse a discutir entre ellos sobre si un modelo de financiación autonómica basado en la demografía o en la densidad territorial, ¿no? Que es una vieja historia de este grupo. Voy con Fernando y luego con Enrique y luego con Garbiñe. Fernando. De hecho, ya están discutiendo, porque Valencia, por ejemplo, está encantado con esta idea de posible condonación de deuda al FLA, porque es la segunda, después de Cataluña, que más debe. Me gustaría introducir otro elemento, porque, por supuesto, no tengo ninguna duda de que si hay acuerdo de investidura será fruto de una negociación y de unos acuerdos concretos. Pero creo que hay un factor que hay que meter en esa previsión de lo que puede ocurrir, que es no el precio, por decirlo en el lenguaje que utiliza habitualmente los partidos de la derecha, no en el precio que hay que pagar a esos partidos independentistas para llegar al acuerdo, sino en precio que esos partidos tendrían que pagar ante sus electores si la consecuencia de que no hubiera acuerdo de investidura fuera unas nuevas elecciones y un gobierno de PP y Vox. Es decir, yo creo que el gran pegamento que ha habido en esta legislatura que ha terminado ha sido precisamente el temor, el miedo, el rechazo, como se quiera llamar, a la derecha, que ha hecho que a veces esos partidos se aglutinaran y se unieran y llegaran a acuerdos. Y creo que ahora también existe mucho más acrecentado. Ir a unas segundas elecciones es un dado al aire que no sabes cómo va a salir. Cabe la posibilidad, como no probabilidad, pero sí posibilidad, de que pueda salir una mayoría, esta vez sí, PP-Vox. Me gustaría saber cómo esos partidos independentistas, nacionalistas, soberanistas o de izquierdas van a explicar a sus electores que porque ellos se opusieron a ese acuerdo ha habido ese gobierno que además... Uno de los miembros de ese gobierno dijo claramente que quería aplicar un 155, que iba a haber una situación terrorífica, etcétera. Yo creo que ese pegamento es importante cuando analicemos qué es lo que puede pasar en la investidura. Enrique, luego Garbiñe. Sí, yo estoy de acuerdo en que existe este pegamento, pero también diría una cosa, es decir, el resultado de las elecciones del 23 de julio es muy importante porque en realidad, digamos, había una apuesta política muy de fondo, muy potente, con apoyos muy fuertes en muchos ámbitos, e incluso ámbitos internacionales, en favor de esta aleación en el gobierno entre el Partido Popular y Vox. Y yo me cansé de repetir que esa es una operación, porque creo que sigue en pie, de alcance europeo de cara a las elecciones europeas del 14. Por lo tanto, que eso no se haya realizado por una movilización, podríamos decir, especial en el último tramo de la campaña, políticamente es muy relevante. Ahora bien, cuando el pegamento es el no o el miedo a una posibilidad, a una hipótesis política, al final la resultante es frágil. Es decir, si se llega a un acuerdo para la investidura y establezco el condicional, porque yo del condicional no me pienso mover, todavía no lo veo claro. No me pienso mover del condicional. Si se llega, ha de ser sobre la base de una propuesta inteligible para la mayoría de la sociedad española. Garbiñe.
Sí, bueno, ha introducido Fernando un debate más global, ¿no?, sobre la investidura, las condiciones y la situación política del momento, y de alguna manera cuando habla de pegamento pues se está refiriendo también al resultado de las elecciones y a la opción global que ha hecho la ciudadanía. Pero yo quería volver a una cuestión que ha planteado sobre el tema de la financiación, precisamente, que ha planteado Sergio, y es que al hilo de las palabras de Ortúzar, y bueno, el Partido Nacionalista Vasco no da puntada sin hilo, pero a veces se te van varios hilos en la puntada y tampoco es siempre bueno. Yo creo que el modelo territorial es una cosa y la financiación es otra. O por lo menos la financiación es una parte, cualquiera podrá apreciar en su opinión si es una parte importante, relevante dentro de lo que es el modelo territorial, o es una parte menos relevante. Desde luego en Euskadi el tema de la financiación está resuelto, como decía, y sin embargo el modelo territorial, o dicho de otra manera, sigue habiendo tensión territorial, y si no, que se lo pregunten, pues aunque en estos momentos esté todo un poquito con sordina, al propio Partido Nacionalista Vasco, que nunca le hace ascos a expresar cuál es su desideratum de futuro para este pequeño país, y también a EH Bildu, y cambiando de territorio, que se lo pregunten a RSE y también a Junts, ¿no? Otra cosa es la tesitura y la coyuntura concreta de este momento, pero quiero decir que la financiación es una parte y el modelo territorial es un todo muchísimo más amplio, en mi opinión, vamos. Claro. Y yo también creo que hay que mantener el condicional, efectivamente, sobre la investidura, para referirnos a una hipotética investidura. Sergio, y cerramos contigo ya este bloque y seguimos avanzando. Sí, bueno, yo creo que en esta cuestión, en la que comparto que efectivamente el modelo territorial es algo más amplio que la mera cuestión de la financiación, eso no significa que la financiación no sea una de las patas fundamentales de ese taburete, ¿no? En cualquier caso, yo me quiero detener ahora en la última alocución, o una de las últimas alocuciones de Pere Aragonés, ¿no?, en la que enunciaba de alguna manera, ¿no?, los tres elementos que él considera, y entiendo que cuando él los enuncia tiene el retrovisor puesto mirando a Junts, que él considera que son importantes para que se pueda dar esa negociación de investidura, ¿no?, pueda llegar a buen término, ¿no? El primero hablaba fundamentalmente del bienestar de los catalanes, ¿no?, que aquí podemos pensar que está discurriendo por esa senda, ¿no?, de los recursos, ¿no?, de la financiación, etcétera, ¿no? El segundo eran las transferencias en materias como infraestructuras, ¿no?, que es también una vieja demanda de Esquerra, ¿no? Y en tercero, y lo dejaba para el tercer lugar, lo cual no significa que sea menos importante, pero era el tercer lugar, la cuestión del referéndum y de la amnistía, ¿no? Yo creo que este orden tiene cierto sentido negociador, ¿no? Cualquiera que haya negociado un pacto complejo sabe que lo primero es conseguir que se te sienten en la mesa, ¿no? Y por ahora Junts ni siquiera se ha sentado en la mesa de negociación. Si los actores que están apostando por una investidura consiguen que se siente en la mesa en base a algunos de estos elementos que sí que serían factibles en términos del marco constitucional, creo que será más sencillo ir empujándole en la buena dirección, máxime si hay un piloto como el del PNV, ¿no?, que va de alguna manera también lanzando señales a ese mundo. Bueno, avancemos. Como se ha mencionado más o menos de manera directa la hipótesis sobre qué, lo decía Fernando, ¿no?, que ha movido o no al voto definitivamente a los electores del 23 de julio, solo por decir que mañana, una de las previsiones del día, a ver qué resultados da, porque bueno, igual son interesantes y la tertulia de Hora 25 los analiza. Pero mañana se presenta un estudio del CIS que se llama Estudio Metodológico sobre las tendencias de decisión de voto a lo largo de la campaña electoral de julio del 2023. O sea que mañana, en teoría, el CIS nos va a decir por qué la gente votó lo que votó. O por qué se produjo ese movimiento del voto respecto a lo que las encuestas decían que iba a ocurrir, sobre todo con la derecha, sobre todo con el Partido Popular, y que finalmente no ocurrió. A ver qué dice el CIS. Oye, igual hay datos y conclusiones interesantes que mañana podremos comentar. Sigo avanzando con dos argumentos que ahora someteremos a la siguiente ronda de análisis. Uno de ellos lo ha puesto hoy sobre... Bueno,
no es que lo haya puesto sobre la mesa, porque ya está sobre la mesa, lo ha recordado hoy, ha apostado hoy en esa entrevista en Televisión Española a Yolanda Díaz, que quiere que esta sea la legislatura en la que se reforme el reglamento del Congreso para que se puedan usar las lenguas cooficiales, el catalán, el euskera, el gallego. Sohaib Nadi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El socio preferente de los socialistas, Sumar, lanza un nuevo guiño a los nacionalistas que tienen en su mano la llave para una posible investidura. En este caso, Díaz recurre a la cuestión cultural y propone una reforma que permita a los parlamentarios hablar en cualquiera de los idiomas reconocidos dentro de la Constitución. ¿Por qué no vamos a poder expresarnos en galego, en catalán, ¿no?, o en euskera? Yo creo que eso que tiene encaje constitucional lo vamos a someter a debate con los grupos, por supuesto también con el Partido Socialista. La vicepresidenta en funciones pone como ejemplo la reforma de 2010 que permite a los senadores intervenir en catalán, euskera o en gallego en comisiones generales sobre comunidades autónomas, cuando se debaten mociones o para presentar propuestas legislativas siempre que se incluya una copia en castellano. El socio indispensable de los socialistas plantea incluso ir más allá para que los diputados puedan usar libremente cualquier idioma cooficial en su turno de palabra, introduciendo así la figura de un traductor simultáneo. Es la misma iniciativa presentada por partidos nacionalistas y el apoyo de Podemos, que ya fracasó en 2022, con el rechazo incluso del PSOE, que votó no, al igual que PP, Ciudadanos y Vox. Para los socialistas estos idiomas están suficientemente integrados en la Cámara Baja. De hecho, el reglamento del Congreso es bastante flexible porque algunos parlamentarios pueden expresarse dentro de una moderación en catalán o en euskera, aunque en algunas ocasiones eso ha derivado en llamadas al orden por parte de la mesa y a perder el uso de la palabra. Bueno, ahora preguntaré sobre esto, pero quiero añadir el último elemento de este bloque, y así ya lo cerramos y seguimos con el análisis, y que tiene que ver con el viaje, las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos. Las conocimos ayer, un poquito antes de empezar la última parte de Hora 25. Ayer ya aportamos una primera reflexión. Hoy hemos sumado alguna valoración desde la política. La ha habido también desde, en fin, el ámbito del análisis periodístico, pero desde la política. Escuchen lo que decía esta mañana en Onda Cero uno de los cargos vicesecretarios del PP, Miguel Tellado. Creo que Pedro Sánchez debería hacer autocrítica. Es verdad que ha decidido poner kilómetros de por medio y alejarse de España, irse nada más y nada menos que a Marruecos, en un viaje personal que yo respeto, pero me parece una clara provocación que responde a la soberbia del personaje, ¿no? Bueno, yo creo que quiero que hablemos también algo de este viaje a Marruecos. Sigue generando comentarios. Hace un rato veía que, por ejemplo, el editorial de Mañana de ABC va dedicado a este asunto en tono de reproche, por haber elegido ese destino, en fin, por hacerlo también casi, pues eso, como una provocación, un poco en la línea de lo que argumentaba el Partido Popular. Pero yo sí que creo, Garbiñe, empiezo ahora por ti, que, bueno, lo que yo creo que cree todo el mundo, ¿no? Que la elección del destino no es ni casual ni lúdica, o no solamente lúdica. ¿De dónde me lo voy a pasar bien de vacaciones? Marruecos, pues para allá que me voy, ¿no? Hay otras consideraciones políticas que hacer y tiene una lectura, desde luego, política también. Es verdad que quizá el ruido que esté provocando debe ser porque es agosto, algo menos elevado de lo que cabría suponer. Pero bueno, hay debate, Garbiñe, hay debate sobre este asunto. Sí, lo hay. Bueno, en principio nada que decir desde el punto de vista de tratarse de unas vacaciones familiares y por tanto un viaje estrictamente privado. Lo que pasa que el que no es privado es el presidente y quizás no haya sido en absoluto lo más prudente desde el punto de vista político, porque hay algunos temas o algunas cuestiones pues que hacen que este viaje, su presencia en Marruecos, aunque sea privada, etcétera, pues sea especialmente sensible y toque algunas fibras. Por citar dos, desde luego, bueno, tres incluso, el tema del giro claro respecto a la política, respecto al Sáhara Occidental está clarísimo. En segundo lugar, bueno, todo el tema que aún pende en la Unión Europea sobre el hackeo, como se le quiera llamar, por el mecanismo, por el Pegasus, al propio móvil del presidente y también de la ministra de Defensa. Y también el hecho de estar pendiente de la negociación del acuerdo de pesca, por ejemplo, entre la Unión Europea y Marruecos, ¿no? Que hay mucho sufrimiento para las
personas que se dedican a esta actividad industrial. Y máxime si tenemos en cuenta que en estos momentos y su presencia en Marruecos no es solamente la del presidente del Gobierno de España, sino también la del presidente de turno de la Unión Europea. Y creo que en ese sentido esa, entre comillas, falta de prudencia política se agrava aún más. No sé si esto en la Unión Europea, no lo sé, yo no he leído prensa internacional, no sé si se vive bien, se vive mal o cómo se está interpretando, pero cuando menos creo que puede ser algo problemático. Enrique. Dos consideraciones. Una es que algunas veces, escuchando a los dirigentes del PP, me pregunto si es que consideran Marruecos territorio enemigo, nación enemiga. Sobre esto sería interesante aclararse. Sí. Creo que no lo consideran por una razón, porque ellos, me consta, mientras ellos efectúan declaraciones, digamos, de polémica, de confrontación, por otro lado lógica, teniendo en cuenta el momento político que vivimos en España, a su vez envían de forma reiterada mensajes a Rabat diciendo no os preocupéis, porque esto, digamos, forma parte del guión de la política interna española, pero no os preocupéis porque nuestra posición respecto a vosotros, llegado el caso, será fundamentalmente la misma, y reitero la palabra, la misma que hay en estos momentos. No habrá cambio de política. Y estoy seguro que estas señales en Morse están llegando a Rabat estos días. Hay bronca en la prensa de Madrid sobre este viaje de Sánchez y por la noche se envían mensajes en Morse a Rabat diciendo no os preocupéis. Dicho esto, creo que efectivamente el viaje de Sánchez a Rabat, la elección de estas vacaciones en Marruecos, es un mensaje político. Es un mensaje político, digamos, prudente. Sobre esto podríamos discutir. Pero es un mensaje político fuerte, y aquí incluyo la consideración de la presidencia de turno de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Marruecos es un país pivote, no solo del África del Norte, sino también del África Occidental. Y en estos precisos momentos, estamos ante el riesgo de que estalle una guerra en el Sahel. Sabéis que se ha producido un golpe de Estado en Níger. Níger es el cuarto productor mundial de uranio, una cuarta parte de la producción del uranio que utiliza Francia para hacer funcionar sus centrales nucleares proviene de este país, que a sus nuevos dirigentes militares han prohibido por el momento la exportación de uranio a Francia. Hoy se ha reunido en Nigeria lo que se llama la Comunidad Económica de Países del África Occidental para evaluar la situación de Níger. Nigeria es un país potencia, como lo es Marruecos, es un país potencia en la región, y si Nigeria se pone al frente, se podría producir una intervención armada de Nigeria, más otra serie de países del África Occidental, sobre Níger. A su vez, Níger ha enviado emisarios a Mali y a Burkina Faso para pedir ayuda. Y posiblemente entraría en escena la Brigada Wagner. Yo no sé si veríamos entonces qué actitud adopta Francia, que probablemente no sería nada favorable, evidentemente, a los golpistas de Níger. Recordemos que el pasado domingo los letreros de la embajada francesa en Niamey fueron arrancados y pisoteados en el suelo. Estamos asistiendo a una cadena de movimientos sísmicos en la zona del Sahel que podrían, y subrayo aquí también el condicional, podrían acabar desembocando una guerra en aquella zona. En este contexto, la posición de Marruecos, que acaba de cerrar un acuerdo estratégico con Israel de mutua ayuda y de pleno reconocimiento diplomático, pero que tiene también una dimensión militar, pues el papel de Marruecos es importante. El pasado jueves, antes de que se anunciase esta visita de Sánchez a Marruecos, Sánchez estuvo hablando con el presidente depuesto de Níger, sí, porque España tiene también intereses en Níger. No consumimos plutonio de Níger, uranio, o quizá poco, las centrales nucleares españolas, pero hay policías españoles destinados a Níger,
en virtud de los acuerdos que existen para el control de las rutas de inmigración. Estamos hablando de un problema como bastante complejo, pero de gran importancia para todos los países europeos, sobre todo para los países del sur de Europa. Por lo tanto, si aplicamos este contexto, creo que se entiende el mensaje que lleva consigo la visita de Sánchez a Marruecos, que es complicidad española con Marruecos. Este es el mensaje. Voy a añadir un elemento más, voy con Sergio y con Fernando, de hace 15 minutos. Idoia Villanueva es la responsable de la Secretaría Internacional de Podemos, es eurodiputada por el grupo de la izquierda, y además fue candidata en la coalición Sumar por Navarra. Y ha tuiteado, dice: Pedro Sánchez sigue mostrando su complacencia con Marruecos día tras día, y mientras Marruecos sigue vulnerando los derechos fundamentales con total impunidad. Una vez más, todo nuestro apoyo al pueblo saharaui y al Polisario en su lucha por la libre determinación y ante el uso ilegítimo de los recursos saharauis. Vamos, Sergio, que no les ha gustado el viaje. Evidentemente, ¿no? Porque yo creo que esta cuestión que estamos tratando tiene efectivamente dos planos, ¿no? Un plano mucho más superficial, en el que se han entretenido durante un tiempo los medios conservadores más cutres, ¿no?, de la capital, que era la cuestión sobre si iban Falcon o iban en avión comercial, ¿no? Los mismos que babean cuando se viaja el presidente de Estados Unidos en el Air Force One, son los que critican el Falcon de Sánchez. Bueno, pero este plano superficial, digamos, evidentemente queda completamente opacado por el plano de la política real, que, como apuntaba Enrique, expresa un compromiso del gobierno de España, y particularmente del gobierno de España en la figura de su ministro de Exteriores, Álvarez, ¿no?, que es el que ha vehiculado toda la reconfiguración de las relaciones españolas con Marruecos, y lo hace además en un lugar que no es un destino precisamente vacacional en agosto, ¿no? 38, 42 grados hace ahora mismo en Marrakech. No creo que sea el destino idóneo para pasar las horas, ¿no? Marrakech es un lugar que está a solo 100 kilómetros del mayor muro creado por el hombre después de la Gran Muralla China, ¿no?, que es el muro que separa a 170.000 saharauis de su tierra, ocupada por el gobierno de Marruecos, ¿no? Y lo que está sucediendo acá, efectivamente, no voy a redundar en los planteamientos que ha puesto encima de la mesa Enrique, es que la Realpolitik, de nuevo, se impone frente y subordina a los derechos humanos, ¿no?, de esa población saharaui que lleva mucho tiempo amparada por Naciones Unidas, tratando de conseguir una cierta cuota de autonomía, al menos en su territorio, ¿no? Esto es lo que ha sucedido. Fernando. Yo entiendo, pero yo no despreciaría eso que Sergio llama lo superficial, porque precisamente es lo que está en el centro de muchas de las críticas que se hacen a Pedro Sánchez desde que ayer se supo que está de vacaciones en Marruecos. Y tengo la sensación, escuchando al Partido Popular, que insiste en eso, en lo aparentemente superficial, que están en que haga lo que haga, va a haber una crítica. Es decir, estaban preparados para criticar que se iba a Lanzarote a un lugar oficial, y estaban preparados y ya estaban dispuestos a criticar lo que es casi lo contrario a esto. Probablemente estaban preparados también, si iba a Doñana, a poner de manifiesto la contradicción entre lo que había hecho el gobierno central respecto al agua en Doñana y el que se vaya allí precisamente de vacaciones. Es decir, pienso también que si en lugar de ir a Marruecos, por poner alguna suposición, hubiera ido a Portugal, diríamos que está en lugares que son competencia directa del turismo de España y por tanto está haciendo daño a la industria turística. Y al final va a un sitio que, como ha dicho Sergio, no es un destino habitual para el mes de agosto. No dudo que tiene una interpretación política, no dudo que además supone poner el marco precisamente en algo que todavía no ha terminado de explicar de la pasada legislatura, en contra, por cierto, de todo el Parlamento. Hay que recordar que su vicepresidenta segunda, con la que aspira a hacer una coalición, hace no mucho en un programa de televisión dijo que para ella Marruecos era una dictadura. Es decir, yo creo que esa contradicción política existe, pero me da la sensación que las críticas que están llegando desde el Partido Popular tiene más que ver con eso que podríamos llamar la superficialidad. Es verdad que yo recuerde el primer presidente del gobierno
que hace vacaciones fuera de España. Me he acordado hoy de Oropesa, de Pontevedra, cuando Rajoy iba a andar. Felipe González iba a Doñana. No recuerdo que ninguno haya ido fuera. Esto en sí mismo ya es un cambio y es innovador, y me da la sensación que las críticas del PP están más en eso que en lo otro que tiene que ver con la política, porque efectivamente, como dice Enric, hay una contradicción en que sea el PP quien ponga de manifiesto lo malo de acercarse y tener relaciones con Marruecos, cuando precisamente está pensando en otra cosa, y además ya anunció, creo, Feijóo, que si ganaba las elecciones y gobernaba, su primer viaje sería precisamente a Marruecos. ¿Te imaginas que se va? Es que estaba ahora fantaseando con cuál habría sido la respuesta si elige Portugal en lugar de Marruecos. Digo, en estas fechas, ¿eh? ¿Te imaginas que se va? Yo qué sé, Pedro Sánchez dice, me voy a Oporto, me voy al Algarve, coincidiendo con la visita del Papa. Bueno. Ya, a ver, mira que querer hacerle luz de gas al Papa, mira que querer quitarle protagonismo. Hombre, por favor, Pedro Sánchez. Bueno, en fin, ¿algo más sobre este asunto o cerramos capítulo? Bueno, no, a mí simplemente me ha quedado clarísimo que efectivamente, bueno, pues las palabras de Enrique y de Sergio han sido meridianamente claras, y su opinión me parece relevante por el conocimiento que tienen de esta cuestión, entre otras. Y es que es un viaje político, con intención política, y por lo tanto totalmente valorable en términos positivos o negativos desde instancias políticas y desde la ciudadanía. O sea que también el ruido que ha habido desde el Partido Socialista, Moncloa, etcétera, de que este era un viaje estrictamente privado, pagado por su propio peculio, etcétera, bueno, pues eso es cierto, pero efectivamente tiene una clarísima, como digo, intención política. Y eso es lo que yo he criticado, porque me parecía, entre comillas, imprudente ese viaje desde el punto de vista político, por las razones que he dado antes. ¿Algo más? Yo solo añadir una pequeña cuña. Es verdad, se ha mencionado a Yolanda Díaz, que dijo efectivamente en una entrevista en televisión, calificó de dictadura el régimen político de Marruecos. En toda la legislatura, ni el más, digamos, aguerrido de los diputados de Podemos había hecho una afirmación de tal calibre en un medio de comunicación. Pero también es verdad que el número 2 de la candidatura de Sumar al Congreso por la lista de Madrid, es decir, la persona que iba detrás de Yolanda Díaz, es el antiguo jefe de gabinete del ministro Moratinos, posiblemente, por decirlo en corto, el ministro de Asuntos Exteriores español más pro-marroquí de los últimos 20 años. Y la número 3, un activista saharaui. Efectivamente, el juego, ahí le has dado. Es decir, estamos en este tema. El juego de equilibrios que se está haciendo en la política española, si os fijáis bien, es extraordinario. Sánchez en Marrakech, Yolanda Díaz haciendo malabarismos con su lista electoral, y el Partido Popular diciendo una cosa por la mañana y luego telegrafiando por la noche a Rabat diciendo no os preocupéis, no os hagáis caso, que es nuestro juego interno. Sí, pero la posición del gobierno español, del Estado español, es la que Sánchez marcó el pasado año, y por lo tanto el pueblo saharaui sigue como estaba. No, peor de lo que estaba, por lo menos a ojos de España. Totalmente. Claro, estaba yo ahora pensando, ¿y Pedro Sánchez avisó a Yolanda Díaz de que se iba de vacaciones a Marruecos? ¿O se enteró por la prensa? Esto también es interesante. Bueno, igual fue lo segundo. Bueno, no lo sé. Tampoco vamos a pensar mal. Venga, abrimos observatorio. Extrema atención. El Observatorio Ultra. De Hora 25. Bueno, este observatorio que al final lo estamos abriendo todos los días, ¿eh? No había intención en que fuera diario, pero es que todos los días vamos recibiendo, este goteo lento pero constante de algunas de las decisiones que se van tomando en aquellas instituciones que han quedado en manos en general, el PP con ayuda, con los votos o con la integración dentro del gobierno de Vox. Hoy versión algo más reducida, pero con un hilo conductor, esa especie de
decía yo antes a las 10, casi afán revanchista que andan aplicando algunos gobiernos, del PP solo o del PP con Vox, para acabar con políticas, o con símbolos de la lucha por la igualdad o contra la violencia machista. Hoy lo empezamos en La Solana, es un municipio de Ciudad Real. La alcaldesa, es del Partido Popular, ha decidido que ya no se va a guardar un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género antes de cada pleno. Hay un pleno al mes en los ayuntamientos, que no estaban guardando un minuto de silencio varias veces al día, ni siquiera a la semana. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Sí, se venía haciendo desde hace más de una década, pero desde que el PP ha cogido el bastón de mando en este municipio, en esta legislatura se acabó. Y lo peor es el argumento, dice la alcaldesa de La Solana, Luisa Márquez, que gobierna en solitario, que ya no habrá más minutos de silencio antes de los plenos en recuerdo a las mujeres asesinadas, porque es propaganda. Este equipo de gobierno va a estar siempre en los hechos, no va a estar ni en la propaganda ni en la publicidad. Vaya por delante que este equipo de gobierno va a estar siempre luchando contra esa lacra que es la violencia de género. De hecho, le está hablando una mujer. Y como le digo, vamos a huir de lo que sea propaganda y cualquier otro tipo de historia. Bueno, historia, si es como define esta alcaldesa, honrar a las mujeres asesinadas. En fin, esto ha sido en Ciudad Real. En Alicante, menos de media hora ha bastado para que Vox se retrate y se haya quedado solo en su empeño de cambiar el nombre del área de igualdad por la de familia. Ni el PP, ni los socialistas, ni Compromís han permitido que la extrema derecha culmine su deseo de enterrar el nombre de igualdad. Esa ha sido la propuesta que han puesto sobre la mesa hoy mismo Vox antes del pleno extraordinario de la Diputación de Alicante. Lo dicho, la única diputada provincial de Vox, Gemma Alemán, se ha quedado sola. Bien es sabido que desde mi grupo político he sabido la importancia que damos a la institución de la familia como eje y motor de la sociedad. Por tanto, solicitamos que el área de bienestar social e igualdad pase a denominarse área de bienestar social y familia. Bueno, Vox no lo ha conseguido en Alicante, pero sí en la Diputación de Toledo. Allí el PP ha aceptado que desaparezca de su organigrama el área de igualdad. A cambio, se va a crear, a petición del Partido Socialista, una comisión específica junto a Educación, Cultura y Deportes. Nuestros compañeros de la SER en Toledo, Pedro, han entrevistado a la nueva presidenta de la Diputación de Toledo, la popular Conchi Cedillo. En varias ocasiones le han preguntado si con Vox peligra la inversión de actividades en favor de la igualdad. Por ejemplo, el Festival Únicas, que se celebra desde hace 5 años con motivo del Día Internacional de la Mujer, pero la presidenta del PP en la Diputación de Toledo ha dado largas echando balones fuera. Tenemos que verlo. Llevo 5 días en el gobierno contando con un fin de semana de por medio y bueno, pues tengo que ir viendo pues cada una de las áreas y poco a poco pues ir viendo qué actividades se van a seguir manteniendo y qué actividades se innovarán también. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, breve, unos minutillos, solo unos minutillos, así también, bueno, pues todos tomamos un poco de aire. Nuestra oyente que nos escucha mientras cena en el balcón puede ir a rellenar la botella de agua a la cocina y luego vuelve al balcón y no apague la radio. Nada, unos minutos y ahora volvemos porque quiero reservar también el tiempo que nos va a quedar hasta las 11:20 más o menos para que hablemos de Trump, de Donald Trump, que como argumento para una tertulia siempre es un argumento ganador. Y sobre todo después de lo que ocurrió ayer, de esos 4 cargos. Bueno, ahora se lo contamos, ahora lo recordamos. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Pedro Blanco. Las 11:01, las 10:01 en Canarias. Esta noche en el tiempo del análisis, les recuerdo, Garbiñe Biurrun, Sergio Pascual, Enric Juliana y Fernando Garea. Quiero que hablemos un poquito de Donald Trump. Donald Trump, como argumento decía, siempre es muy sugerente y muy provocador. Hablemos de Donald Trump. Anoche no nos dio tiempo, en la tertulia de Hora 25. Conocimos la noticia de los 4 nuevos cargos contra él justo cuando acabábamos el programa. Bueno, mañana Donald Trump está citado en la Corte Federal. Por cierto, a las 10 de la noche, a nuestras 10 de la noche, así que casi vamos a poder narrarlo en directo, está citado para la lectura de esos cargos. Va a ser la imagen que marque, bueno, el día de mañana y posiblemente buena parte de la semana. Y la ciudad
ya se está preparando. Vamos hasta Washington, informa Sara Canals. Así es, 24 horas antes de que el expresidente comparezca en un tribunal federal, la alerta en Washington es máxima porque, como ya vimos en Nueva York y en Miami, con sus dos anteriores imputaciones, se prevé que esta cita aglutine a seguidores y detractores. Así que la policía local, junto con los cuerpos de seguridad federales, lleva desde ayer preparando un dispositivo para garantizar el orden. Será mañana a las 4 de la tarde cuando Trump comparezca para la lectura de los cargos, en la que aquí se considera la imputación más grave de las tres que acumula y que le acusa de propiciar el asalto al Capitolio y de querer aferrarse al poder a base de mentiras o presionando a su ex vicepresidente Mike Pence, que ha sido, por cierto, una pieza clave en esta investigación. Precisamente hace unos minutos Pence ha defendido en un mitin su papel durante el 6 de enero, alegando que no tenía ningún derecho de revocar el resultado electoral tal y como le pedía Trump. Lamentablemente, ha dicho, el presidente se rodeó de un grupo de abogados chiflados que le decían constantemente lo que quería oír. La clave desde la derrota de Donald Trump no ha dejado de ser una de ellas, no la única, pero una de ellas. ¿Cuál sigue siendo el apoyo que tiene? No ya o no solo dentro del Partido Republicano, sino en la propia sociedad estadounidense. Había, por tanto, curiosidad por saber qué tipo de reacción iban a tener, si es que la iban a tener, sus seguidores, los más entregados, ante la noticia de ayer, Sara. Así es, el expresidente sigue siendo extremadamente popular y prueba de ello es que ayer varios de sus simpatizantes se congregaron fuera de la prisión, donde cumplen condena algunos de los insurrectos que asaltaron el Capitolio. Y por su parte, Donald Trump hoy ha seguido con su victimismo. Ha denunciado un gobierno corrupto, ha agradecido el apoyo de sus seguidores, un apoyo, ha dicho, sin precedentes, y citando su popular lema de campaña, el Make America Great Again, ha prometido sacar a Estados Unidos del declive. Su abogado, mientras tanto, ha vuelto a repetir en televisión que el Departamento de Justicia ha tenido 3 años para imputar al expresidente, que hacerlo ahora en pre-campaña es sospechoso y pide que el juicio se celebre con tiempo suficiente para preparar la defensa, a poder ser pasadas las elecciones. Es de hecho lo contrario de lo que exige el fiscal, que ayer pidió públicamente un juicio rápido. Bueno, Sergio, empiezo por ti. Donald Trump, hay un elemento de análisis que es la gravedad de las imputaciones, que es de los cargos que se formulan contra él, ¿no? Luego ya otra lectura puramente política en lo que sigue teniendo de fenómeno político Donald Trump en una sociedad. Yo reconozco que me resulta sorprendente que hay una parte de los estadounidenses pues, que naturalizaran lo del asalto al Capitolio, ¿no? Pero bueno, sí, pues ahí están. Sigue teniendo sus propios fieles, Sergio. Sí, bueno, yo quería empezar con una pequeña paradoja, ¿no? O gran paradoja, ¿no? Y es que incluso aunque se le condenara por el incitar al asalto al Capitolio, hasta donde sé hay un debate importante en el seno de la jurisprudencia norteamericana sobre la posibilidad de inhabilitarlo para ser candidato a presidente. Es decir, que podría llegar a estar en la cárcel, candidatear a presidente y ser electo, ¿no? Esto es una realidad que nos podría parecer marciana en otros tiempos, pero que con Trump en el centro del escenario empieza a no ser tan alejada, ¿no? Dicho eso, creo que hay que... Lo primero es, sobre esto se ha escrito mucho, ¿no? Pero creo que la capacidad de irradiación de la cultura política del trumpismo es evidentemente extraordinaria. Sí. En América Latina no hay una sola elección en la que no haya un candidato trumpista y van increciendo, y esta irradiación también ha llegado a España, ¿no? Creo que las formas de Vox, evidentemente, pero también del Partido Popular, ¿no? Con Ayuso diciendo esto de que te vote chapote, o con Feijóo con su ametralladora de mentiras en el debate, demuestran, ¿no? que esas formas de cultura política han llegado a nuestro país, aunque no hayan arraigado tanto como en Estados Unidos. Mi suposición, o una de las cuestiones que creo que son más relevantes a la hora de sostener este apoyo político, en el caso de Trump, creo que está basado en el menosprecio histórico que han tenido las élites políticas y económicas norteamericanas respecto a las necesidades de una gran masa de norteamericanos, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos no hay servicios públicos sanitarios, o lo hay en unas condiciones ínfimas, las condiciones de desempleo son paupérrimas, el coste
para educar a tus hijos también es elevadísimo, no te quiero ni contar lo que sucede en materia de vivienda, ¿no? Y yo creo que la desatención a esa gran masa de población norteamericana, y particularmente a la que se vio en esa situación después del paulatino declive de la industria norteamericana, ha sido un caldo de cultivo que todavía está vigente y contra el que ningún presidente demócrata ha hecho nada, ¿no? Mientras que esa base social no se erosione atacando a las condiciones de posibilidad de que haya un candidato populista como Trump, creo que va a seguir teniendo muchas posibilidades de estar en el centro de la política norteamericana. Fernando. Sí, coincido mucho con Sergio. Yo creo que la parte positiva de lo que estamos viendo estos días es que el sistema reacciona, el sistema no solo va contra los que cometieron esta barbaridad de asaltar el Capitolio, sino quienes lo alentaron, en este caso contra Trump. Pero es verdad que lo que es preocupante, primero, que el Partido Republicano no haya reaccionado todavía, que el Partido Republicano de hecho esté a punto de elegir en las primarias como su candidato a Trump, probablemente por amplia mayoría, y también la posibilidad de que tenga un apoyo suficiente como para que en las próximas elecciones presidenciales sea elegido, incluso aunque haya sido condenado por este delito que en un expresidente del gobierno es muy grave. Y efectivamente lo que es muy preocupante es esta especie de internacional antisistema que a su vez utiliza el sistema para acabar con el sistema, y perdón por el trabalenguas, pero creo que es lo que define lo que es el trumpismo y que tiene que ver con lo que ocurre en muchos países, como dice Sergio, en España también, cuando se ponen en cuestión el recuento electoral o las formas de las elecciones, pero Bolsonaro antes, en Argentina hay una candidatura que tiene que ver con esto, en Europa creo que hay un populismo que tiene que ver también con la discusión del sistema, y a mí me parece que lo que deberíamos reflexionar y pensar, y el resto de partidos o de ideologías deberían darle una vuelta en qué se puede hacer para que el sistema reaccione y sea capaz de protegerse. En Estados Unidos no hay leyes que permitan que esas condenas les aparten de la presidencia, pero seguro que en otros países hay otras formas, empezando por cómo tratamos a los medios de comunicación, a ese tipo de formaciones, repito, antisistemas. ¿Qué uso hacen de redes o de sistemas de transmisión de bulos? Es decir, yo creo que es un problema, no es solo de una persona de Trump, sino que creo que nos afecta a todos en cómo este nuevo sistema político que está en evolución se protege del ataque de estas opciones políticas que, como digo, están creciendo en todo el mundo y debería llevarnos a la preocupación. Garbiñe y luego Enrique. Bueno, pues evidentemente son cargos gravísimos, ¿no? Estos cargos de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 que terminan con ese asalto al Capitolio el 6 de enero siguiente. Es una gravísima acusación pues que se dirige contra quien todavía era presidente. Es verdad que hasta el 20 de enero, hasta el día de San Sebastián, no iba a tomar posesión el presidente electo Joe Biden, pero el presidente Trump era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y incurrió, bueno, según pareció, por lo menos según se ha apreciado, de momento indicios de haber actuado así. Yo quería resaltar ya que por deformación profesional que ¿quién ha decidido esto? ¿Quién ha decidido esta imputación? ¿No? Es el gran jurado. No tiene que ver con el jurado que es decisor de condenas o, en fin, de decisión de culpabilidad o inocencia, pero es una intervención previa del llamado gran jurado. En Estados Unidos no existe esta institución en nuestro país, formado por ciudadanos elegidos al azar, y que, bueno, pues que es una participación de la ciudadanía importante en la administración de justicia, y es una decisión, como digo, esta de imputar del gran jurado, que luego ha sido firmada, tiene que ser necesariamente firmada por el Ministerio Fiscal, y lo quería aportar por lo menos como conocimiento de cómo ha sido el procedimiento, ¿no? Y finalmente, dos apuntes más en línea política. De un lado, creo que, sinceramente, cada vez Trump lo tiene más difícil para ser el candidato republicano en las siguientes elecciones presidenciales, que serán en noviembre de 2024. Creo
que el Partido Republicano no puede caer en esa trampa. Creo que sería un gravísimo error para el Partido Republicano. Y finalmente otro apunte. Técnicamente en España una persona imputada, incluso si estuviese en prisión preventiva, podía ser perfectamente candidata a cualquier puesto, elección, cargo ¿no? público elección. en unas elecciones de cualquier nivel, efectivamente. O sea, Cuestión distinta es que los partidos, como estamos viendo, pues se retraen con decencia y con vergüenza democrática de hacerlo. Pero bueno, en principio podría ser. Se podría. Enrique. Bueno, yo creo que el fenómeno Trump ha movido una cantidad de energías políticas y psicológicas en el mundo contemporáneo, sobre todo en los países occidentales, en los países democráticos, extraordinaria. Ha generado un movimiento, para mí parangonable, aunque no sea exactamente lo mismo, pero parangonable a lo que supuso en términos sociológicos el nacimiento del movimiento fascista en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Que también tuvo ese efecto de mancha de aceites. En un corto periodo de tiempo aparecieron personajes que imitaban a Mussolini en casi todos los países del mundo. Mussolini fue personaje del año en la revista Time en 2 o 3 ocasiones. El primer Mussolini, luego viene la guerra y la alianza con la Alemania nacionalsocialista, etcétera, etcétera, y la narrativa va en otra dirección, pero tuvo unos años estelares, no lo perdamos esto de vista, en el que incluso Churchill hacía grandes elogios de él porque consideraba que había hallado la fórmula para contener sobre todo al movimiento socialista en un país tan importante como Italia, y en fin, gustaba, era popular y era imitado en todo el mundo. Algo de esto, o bastante de esto, está ocurriendo o ha ocurrido con Donald Trump. Y ahora yo creo que estamos ante una segunda fase, es decir, el sistema americano, con todas sus dificultades y contradicciones, ha reaccionado. Esto es muy importante, esto es importantísimo. Ha reaccionado porque hubo un intento de golpe de Estado, un llamamiento a la sedición, claro, es rotundo, intentar asaltar el Parlamento de tu propio país, instigado por el presidente saliente, digamos, el presidente que ha sido derrotado en las elecciones. Y vamos a ver esa reacción que se produce en el marco de los tribunales, en el marco jurídico, a dónde llega y cuáles son sus efectos y cuál es el desenlace de las próximas elecciones presidenciales. Me atrevo a decir que en las próximas hay 2 hitos muy importantes delante nuestro. Elecciones europeas, junio 2024, importantísimas. Y después, elecciones en Estados Unidos, elecciones presidenciales en Estados Unidos. En estos 2 hitos nos jugamos nuestro destino político y posiblemente se juegue en ellos el futuro de la democracia. Es interesante, ¿no? Esto que estáis aportando, vuelvo contigo, Sergio, porque efectivamente durante el asalto al Capitolio y con su actitud, Donald Trump puso en riesgo al propio sistema americano. Pero después, en el proceso que se está siguiendo, lo que está ocurriendo es que se está poniendo a prueba, ¿no?, la capacidad del sistema, efectivamente, para reaccionar, para responder, y finalmente lo ha hecho en el punto procedimental en el que estamos ahora mismo, que es presentar los cargos, a ver hacia dónde evoluciona el proceso, que, por cierto, antes veía que puede ser largo, muy largo, o incluso larguísimo, y durar unos cuantos años, Sergio. Claro, y no sabemos si llegará a tiempo, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Si este proceso se alarga y Donald Trump consigue llegar de nuevo a la presidencia, que insisto que este no es un escenario imposible, tengo la sensación de que va a actuar contra lo que él llama el Estado profundo, ¿no? De hecho, hay algunas declaraciones en ese sentido de algunos de sus correligionarios, ¿no? Actuar contra el Estado profundo, en los términos de trumpistas, es actuar contra el sistema de justicia, ¿no? Y si bien el sistema y el equilibrio de poderes, el check and balance norteamericano es muy poderoso,
cuando uno tiene el control de uno de los dos partidos centrales del sistema, como es el Partido Republicano, empieza a tener instrumentos y herramientas para corroer el propio sistema político desde dentro, ¿no? Este es el gran riesgo, ¿no? Que una segunda presidencia de Donald Trump probablemente sería mucho más agresiva en términos de desmantelamiento del Estado de Derecho norteamericano y de la propia democracia, como apuntaba Enrique, que la primera, ¿no? Estaría bien ponernos una alerta, ¿no? Un aviso a navegantes y sobre todo que la derecha democrática europea se pusiera una gran alerta y un gran aviso a navegantes sobre los riesgos que tiene jugar con este tipo de personajes, ¿no? Pasó en Italia, que parece que es precursora con este tipo de cosas, con Berlusconi, pero aquí en España también puede pasar si la derecha finalmente apuesta por personajes que le juegan todo a la vía populista de acceso al poder y acaban corroyendo por dentro partidos con muchas décadas de historia, ¿no? El partido Republicano fue el partido que abolió la esclavitud en Estados Unidos, no estamos hablando de cualquier partido. Bueno, tengo 3 minutos, casi uno para cada uno de los analistas que quedan por intervenir en la segunda ronda sobre Donald Trump. Garbiñe. Sí, pues comparto absolutamente el riesgo para la democracia americana, no sé si tanto para las nuestras, para el resto de las democracias, digamos, occidentales. Yo siempre digo que creo, lo digo en broma, pero lo pienso en serio, que deberíamos poder votar en las elecciones americanas teniendo en cuenta los efectos que presunta o realmente se van a producir en nuestras vidas políticas e incluso en nuestras vidas personales. Creo realmente que Trump es un personaje, bueno, pues es difícil ya calificarlo, verdaderamente nefasto para la política, nefasto para la democracia, nefasto para la credibilidad de cualquier institución, para la credibilidad de la propia presidencia de los Estados Unidos en su persona, nefasto para el propio Partido Republicano. Creo que el Partido Republicano, siendo lo que es, tampoco se merece, bueno, y debería esforzarse realmente en evitar a esta persona, y por eso he dicho que espero que no caiga en ese agujero nuevamente y pueda zafarse como sea de Trump para 2024, porque será un drama verdaderamente también para este partido, ¿eh? Fernando. Bueno, por el momento la reacción del Partido Republicano ha sido muy desalentadora. Sí. No hay nadie que se desmarque de Trump, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Sería la primera barrera, digamos, para evitar una próxima victoria de Trump. Y lo segundo, creo que negativo y que no invita al optimismo, es que enfrente en el Partido Demócrata tampoco va a tener un candidato, digamos, fuerte como para hacerle frente a Trump, sino que Biden tampoco es que, digamos, que es el líder mundial capaz de enfrentarse a un personaje como Trump, con lo cual las perspectivas, sin querer ser negativo, no son muy buenas. Enrique. Vamos a ver, he dicho antes que veo en juego, en el plazo de 2 años, el futuro del sistema liberal democrático. De verdad lo digo. Está en juego y esta partida se va a disputar por etapas. Insisto en la importancia de las elecciones europeas, nuestras elecciones, las que acabamos de celebrar, y sobre las cuales todavía no sabemos cómo se van a acabar gestionando los resultados, la gran incógnita. Nuestras elecciones recientes son una pieza más de este mosaico, y están influidas por todas las corrientes que confluyen en ese mosaico. Junio 2024, y después elecciones americanas, y ahí sabremos qué será de nuestra vida civil y política. Bueno, pues tampoco de escalofrío repelús, el peor de los escenarios que planteas, Enrique, pero estaremos aquí para contarlo. Estaba intentando buscar unas declaraciones, pero no las voy a encontrar antes de que acabe, del candidato de la AfD alemana, de la ultraderecha alemana, a las elecciones europeas, que ha dicho, en fin, una serie de perlas sobre los hombres, cómo deben ser, etcétera, etcétera, pero no las encuentro. En fin, me las tenía que haber guardado porque tenían su aquel. Pues vamos a dejarlo aquí. Garbiñe Biurrun, Sergio Pascual, Enrique Juliana, Fernando Garea, muchas gracias. A ti. Fernando, descansa, que te vas dentro de unos días de vacaciones. Los demás estaremos por aquí de guardia, y cuidarlo, seguiremos comentando. Cuidarlo. Sí, lo vamos a cuidar, no te preocupes. De hecho, él me decía antes, a ver si cuando vuelva
me entregáis ya el gobierno constituido y de acuerdo hecho. Bueno, igual no llegamos a eso. Nos vamos a esforzar, Fernando, tú tranquilo. Marcha tranquilo. Que lo vamos a intentar, Garuñe, di que sí. Venga, gracias a los cuatro. Exacto. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Diago de Vega, ¿qué tal? Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Ya, lo tienes ya apañado, ¿no? Sí, hoy ya sí. Bueno, a estas alturas, normalmente todos los días. Todos los días, pero hoy también. Sí. Salvo sorpresa o noticia de última hora, normalmente sí. Vamos a estar en Barcelona, ya ha vuelto el Barça de la gira por Estados Unidos. Anoche, último partido de esta gira. Ganó 1-0 al Milán con golazo de Ansu Fati. No estuvo Dembélé, que ya venimos contando en los últimos días que está cerrando su salida al Paris Saint-Germain. Y por cierto, mensaje de Xavi al propio Dembélé diciendo que se siente bastante decepcionado con la decisión del jugador. Esta madrugada más amistosos. A la 1:30 en Orlando, el Real Madrid Juventus de Turín, último partido del Real Madrid también de la gira por Estados Unidos. A las 3 de la mañana en Monterrey, en México, duelo español, Atlético de Madrid Real Sociedad. Y a las 5 de la mañana, lo comentábamos ayer, en Guadalajara, Betis-Sevilla. Es la primera vez en la historia que se va a disputar un derbi sevillano fuera de territorio español. Y por cierto, tenemos a los árbitros haciendo su particular pretemporada, porque también hacen pretemporada. Están en Asturias, en una localidad muy cercana a Oviedo. Y esta noche hemos quedado con Ricardo de Burgos Bengoechea, que es el árbitro que más partidos dirigió la temporada pasada. Muchas cosas encima de la mesa, tema de las manos, los penaltis, lo de Vinicius en Valencia, Mestalla con los gritos racistas. Así que tenemos una charla interesante. No hablamos mucho con árbitros, así que aprovechamos cuando podemos hablar. Cuando podéis, claro. Sí, señor. ¿Harán pachangas entre ellos en estas concentraciones, pretemporada de los árbitros? Pues mira, es una buena pregunta. ¿Y te imaginas una pachanga? Venga, a ver, tú, haz una entrada, a ver si va a ser roja o amarilla. Simulación de situaciones reales. Pues estaría bien. Lo vamos a proponer al CTA para ver si lo hacen. Bueno, estaría hasta bien. luego. Hasta ahora. La línea 25. La línea 25. Idafe Martín. Los niños escriben cartas a los Reyes Magos en Navidad e incluso en ejercicios escolares, pero yo voy a hacer como si fuera una niña de 6 años y le voy a escribir una carta a Felipe VI. Majestad, servidor tiene el atrevimiento de escribirle una carta que espera no perturbe su asueto veraniego ni el de su familia, que bastante tiene usted con las regatas del emérito. Sus vacaciones acabarán pronto cuando deba proponer un candidato a la presidencia del gobierno. La Constitución no es clara y le da a usted margen de maniobra. Debe escuchar a los portavoces parlamentarios y después señalar a un candidato. Podría proponer a don Alberto, porque su partido es el que tiene más diputados. O podría proponer a don Pedro, si es el candidato que puede sumar más apoyos. Servidor lleva unos días leyendo las cosas que le escriben los colegas de la fachofera. Jorge Bustos le indica desde El Mundo que como no encargue formar gobierno a don Alberto, estará usted desairando a la derecha sociológica. Desde ABC, Ignacio Camacho explica que la Constitución no precisa al rey qué hacer si dos candidatos le dicen que quieren ir a la investidura, y que estarían poniendo a su majestad ante un dilema cuya resolución sería criticada por medio país. Camacho dice que no hay ninguna razón de peso para someterle a usted, majestad, a ese escenario de tensión gratuita, pero no se ahorra su indirecto consejo al hablar de la repentina prisa sanchista, nacida de un arrebato de arrogancia de don Pedro. ¿No irá usted a proponer a un arrogante que le mete prisa, verdad, majestad? Desde el micrófono de COPE, Ángel Expósito no se anda con remilgos y le dice que lo más lógico es que proponga al más votado de las elecciones, a don Alberto. Servidor cree que si un día usted, su hija o los descendientes de su hija pierden la corona y España llega a la Tercera República, no será por una caterva de republicanos sin dientes, inofensivos, ni siquiera será por errores no forzados, como los de su padre, sus cuñados o sus sobrinos, sino por quienes consigan que la monarquía sea de parte, no de todos. Cuídese de los aduladores, de quienes le dicen lo que tiene que hacer, porque ellos serán los que les quiten la corona. Vivo ma non ho scelta né un motivo. Venga, una canción para ir cerrando la 25 y 3 preguntas para ir acabando el día. Cuando el PP dice que la economía española es una moto que va directa al acantilado, al precipicio, ¿lo dice porque lo cree? ¿Nos podrían ahorrar los partidos esa ristra de advertencias sobre lo caro que van a vender sus votos para la investidura? ¿Y cuántos americanos seguirán pensando que en realidad hay una conspiración contra Donald Trump?
Hasta mañana. Prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.